de la Escritura, Señor amado, la resurrección de Jesús, que hoy también nosotros podamos ser crédulos y de manera eficaz ser transmisores de ese milagro a todo aquel que lo está necesitando. Mi Señor, gracias pues te doy, oh Dios, creyendo en la obra del Espíritu Santo será, oh Dios, de una manera grande y maravillosa, tocando las vidas que lo necesiten. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Evangelio de Lucas, capítulo número 24. En el capítulo número 24, verso 13 en adelante, en estos primeros versículos leídos, se narra con respecto a dos discípulos de Jesús. Estos dos, de los cuales la Biblia se reserva de uno de ellos su nombre, no son los apóstoles. Los apóstoles, más adelante lo vamos a ver, lo vamos a considerar. Estaban ellos en Jerusalén y se encontraban en la expectativa de la resurrección de Jesús. Ya se había llevado a cabo la resurrección. Ya habían ciertas mujeres, como María Magdalena, entre otras, también María, la mujer de Cleofas, también la madre propiamente de Jesús estaba expensa de estos acontecimientos y muchos otros más. Los discípulos en sí en general no habían todavía comprobado el poderoso milagro de la resurrección. Pedro por sí ya había visto que en la tumba de Jesús el sepulcro estaba vacío. Todas estas situaciones a más de uno les conmovió en su corazón, pero en la gran mayoría todavía persistía la incredulidad. Cuando hablamos del camino a Emaús, hablamos de un suceso en el cual Jesús a dos discípulos de los muchos que tenía, el Señor de una manera misericordiosa va a revelarse a ellos para que puedan creer. Esto a la verdad me alegra bastante, porque a la hora de Jesús manifestar, aún después de la resurrección, su vida, su presencia entre los apóstoles, no se descuidó tampoco de aquellos que eran sus discípulos. Es decir, que el Señor no tuvo cierta preferencia para manifestarse de manera exclusiva solamente a los apóstoles, sino que lo hizo también a los otros seguidores que de pronto no tenían la designación de ser un apóstol, un enviado propiamente para el pueblo, mas sin embargo el Señor los tuvo presente en este precioso caminar hacia un lugar llamado Emaús. Ahora bien, si vamos al texto de la Escritura, mis santos hermanos, podríamos decir que Emaús, si bien es cierto, no tiene un significado exacto a la hora de querer darle algún tipo de definición, pero sí se lo conocía como el camino hacia las fuentes de aguas tibias. Emaús era reconocido, mi amado hermano, por ser un lugar, diríamos, de relajación en función de las aguas que se podían encontrar en dicha región. Si me acompaña por favor a Lucas capítulo 24, en el versículo 13, la Escritura menciona que en la parte final, este lugar llamado Emaús estaba a 60, dice la Biblia, 60 estadios de Jerusalén. A diferencia de nuestra forma de medir la distancia, usted puede medir la distancia por medio de la unidad conocida como el metro, ¿verdad que sí? Más en aquel entonces las unidades de medidas estaban en función de otros parámetros. Pero en el lenguaje ya entendible, ese 60 estadios representaba alrededor de 11 kilómetros de distancia, como para que puedan de pronto reflejar la distancia entre Emaús y Jerusalén, a 11 kilómetros de distancia, que equivaldría así a la cantidad de 60 estadios. Este trayecto, mi amado hermano, lo tomaron dos discípulos y la Biblia dice que se rumbaron hacia ese lugar porque iban de alguna manera decepcionados y entristecidos por todos los acontecimientos que ellos pudieron ver, pudieron palpar y que a la verdad causaron
son mucho dolor. Cuando vamos, y si me acompaña por favor a la Escritura, en Lucas capítulo número 24 dice la Biblia, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Ahora bien, ¿qué es lo que había acontecido? Para la gran mayoría de los seguidores de Jesús, a su manera de ver el suceso en este caso de Cristo, Jesús había muerto. Lo último que llevaron impregnado en las memorias cada discípulo de Jesús era que a Jesús lo habían arrestado en el huerto de los Olivos, que lo habían llevado preso hacia el lugar denominado como el Sanedrín, que había sido juzgado doblemente, o diríamos bien triplemente, por los religiosos, por Herodes y también por Pilato. Y en todas las tres, diríamos, las instancias, a Jesús se le halló culpable. Y la sentencia obviamente fue la más severa y por ende la más trágica para Jesús. Fue castigado con la muerte, y la muerte por medio de la cruz. Todo eso, mi querido hermano, sí, fue lo último, diríamos así, que vinieron todos los discípulos, todos los apóstoles, todos los seguidores de Jesús. Pero, mi querido hermano, ese acontecimiento que estaba tan fresco, porque la Biblia, si me acompaña al versículo número 13 del capítulo 24 de Lucas, la Biblia dice que aquí dos de ellos iban el mismo día, es decir, el día domingo. Si usted va con versículos más, digamos en el capítulo 24, pero los versículos iniciales en el verso 1, la Escritura dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro. Y era denominado el primer día de la semana, no como nosotros lo solemos ver en nuestro calendario, que vendría a ser el día lunes. Para los judíos o para los orientales, en ese sentido, el primer día de la semana era el día domingo, siendo el último día de la semana el día sábado. Mi querido hermano, esto era todo lo que recordaban los discípulos acerca de Jesús. Una muerte trágica, una muerte violenta, de pronto para ellos promesas no cumplidas, si de pronto también para ellos, si su Cristo no era lo que decía ser, porque todo su fin había terminado en un sepulcro, en una tumba. Mi amado hermano, Lucas capítulo 24 nos dice la Biblia que iban, en el verso 14, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Verso número 15, léalo por favor conmigo. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba, dice la Escritura, con ellos. Ahora, el relato bíblico es muy claro. La Biblia dice que Jesús se les apareció en el camino y se juntó a ellos caminando juntamente, diríamos, con los dos discípulos. Ahora, antes de adentrarnos en eso, es notorio considerar en qué aspecto iban estos dos discípulos. En el verso número 15 agrega algo adicional. Dice la Biblia que iban hablando y discutían entre sí. ¿Discutían qué? Mi amado hermano, entre ellos de seguro habrían réplicas de comentarios o de pensamientos en función de todo lo que era Jesús, de todo lo que Él les había enseñado y de todo cuanto poder se había manifestado. Yo me imagino que uno de ellos le decía, oye, Jesús nos dijo que al tercer día habría de resucitar y hoy es domingo y Jesús nada que resucita. ¿Se acuerda usted, mi amado hermano, que ya era qué día? El día domingo, y para ellos vendría a ser el tercer día en el cual el Señor había prometido que habría de resucitar. Jesús muere, recuerden, el día viernes, ¿en qué horario? ¿En la hora? Novena. ¿Qué hora vendría a ser eso en hora común? 3 de la tarde. Y amado hermano, pasó todo el viernes hasta las 6, porque hasta las 6 culminaba el día según el horario judío. Si pasó todo el sábado y llegó la parte también del día domingo, 3 días.
Mas, sin embargo, usted también recordará, de acuerdo a los hechos históricos bíblicos, obviamente, que mujeres fueron hacia el sepulcro y vieron el sepulcro vacío. Luego también Jesús ya se había revelado a dos de ellas, que se había, de alguna manera, se lo había visto como aquel que cuidaba el cementerio, pero luego él se apareció o se reveló como era y le había confesado que él habría de ser Jesús mismo resucitado. Y ellas corriendo van hacia los discípulos y apóstoles y les dicen: hemos visto al Señor, pero nadie les creyó. Mi amado hermano, los discípulos iban discutiendo. Otros de pronto, el otro de pronto bien le pudo haber dicho: pero si Jesús murió, obviamente del sepulcro ya nadie puede salir. Y si sale, saldrá en el día postrero, en el día del juicio final. Me imagino que el otro discípulo le contestó: pero ¿y los milagros que hizo? ¿Acaso cuando resucitó a Lázaro, por ejemplo, si él no estaba muerto ya está? Elías tenía mal olor ya porque estaba en descomposición. ¿Tú no crees acaso que Jesús realmente pudo haber resucitado? El asunto era que había dilema de parte y parte. Algo era seguro: ambos compartían la pena. Ambos compartían de alguna manera el dolor, porque más allá de lo que se decía, algo era tangible para ellos. Jesús había muerto y todavía a ellos no se les había aparecido. Y querido hermano, Jesús en ese escenario aparece, dice la Escritura, verso número 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, de pronto pegado a ellos. Recuerda que iban a dónde los discípulos, a un lugar llamado Emaús. Y querido hermano, el camino, por los caminos que conducían a regiones o aldeas cercanas, eran caminos pequeños, estrechos. Mucha gente usaba el mismo sendero tanto como para ir y para venir. No era de extrañar que alguien muy cercano o unos cuantos pasos de ellos se añadiera gente para ir al mismo rumbo o para seguir de largo. Jesús aparece en la caminata, pero se les acerca, me imagino, sin darse cuenta. Ellos, cuando vamos a la Escritura en el versículo número 15, dice la Biblia que Jesús se acerca y camina con ellos. Más, dice el versículo número 16, mas los ojos de ellos estaban, ¿qué cosa dice la Biblia? Velados, para que no le conociesen, o lo que se podría entender, para que no le reconozcan. Ahora, diría cualquiera: pero ¿cómo es posible? Si ellos, ¿cuántos años habían caminado con Jesús? No solamente los apóstoles, también los discípulos. Por lo menos 3 años habían caminado con Jesús. Yo pregunto, 3 años, ¿acaso no es tiempo suficiente como para poder tener en la mente, o tener, digamos, en nuestra conciencia debidamente claro el rostro, la identidad de alguien? Por supuesto que sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo pudieron reconocer? Bueno, el Evangelio de Marcos añade algo adicional al texto de Lucas. Acompáñenme, por favor, en Marcos, en el capítulo 16, el segundo evangelio, Marcos, capítulo número 16, verso número 12. ¿Lo tienen? Marcos, capítulo 16, verso número 12. ¿Ya lo encontró? Dice la Escritura: pero después apareció, y esto es importante, en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo ¿hacia dónde? Hacia aquí, al campo. Recuerden, apareció Jesús, pero ¿qué dice la Biblia que apareció? En otra forma, es decir, en otra apariencia. Mi amado hermano, Jesús ya tenía en aquel entonces un cuerpo glorificado.
Ya Jesús no tenía relación alguna con el pecado en función no porque era pecador, sino porque sobre él había caído el pecado de todo el mundo. Jesús ya no estaba de alguna manera relacionado, sí, ya con el cuerpo corruptible, sino con el cuerpo glorificado. Más allá de eso, Jesús también podía tomar la forma que él quisiese, porque Jesús es Dios también. Recuerden, no podemos en Jesús disminuir su divinidad. Y Él, como Dios, puede llegar a tomar la forma que Él desee para poder manifestar su gloria, su poder o su propósito. Basta para muestra un botón. Cuando vamos de hecho a los evangelios, mi amado hermano, usted sabrá muy bien que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, tomó forma de un animal para poder manifestar su presencia en un acto tan importante como lo fue el bautismo. En este caso se manifestó en forma corporal como de paloma. ¿Quién tomó esa forma? El Espíritu Santo. Mi amado hermano, Él puede, o Dios puede manifestarse a los hombres en la forma que Él desee. ¿Por qué? Primeramente porque Él es Dios. Dos, Él es soberano. ¿Sí? Es decir, no se sujeta o no se allana, en este caso, a las directrices del hombre. Él puede romper esquemas, puede romper aún el cauce natural de las cosas y, obviamente, aparecer en el caso como lo que hemos leído en la Biblia, en el estado en que Él así lo desee. Mi querido hermano, algo era seguro. Jesús quería, en medio de estos discípulos, glorificar su nombre. Y para nosotros, darnos una gran lección espiritual, la cual la estaremos desarrollando. Dice pues la Escritura en el versículo número 16. Mas los ojos de ellos estaban pelados, es decir, no le podían ver, obviamente, como lo que Él era en esencia. ¿Quién? Jesús, el Hijo de Dios glorificado. Verso número 17. Y les dijo, ¿qué pláticas, qué pláticas son esas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué, dice ahí, estáis tristes? Ahora, ¿qué hizo Jesús? Me interesa muchísimo esto. Jesús se hace a sabiendas, se hace el desentendido de todo lo que estaba aconteciendo. Obviamente, así lo hace, vuelvo y repito, para buscar en sus discípulos su voluntad, para dejar marcados en ellos, mi querido hermano, sus propósitos. Ahora, ¿qué quería Jesús? ¿Cómo venían los discípulos de Jerusalén hacia Emaús? Totalmente cabizbajos, entristecidos y decepcionados por lo que Él bien pudo, mi amado hermano, haber hecho de una manera diferente. Jesús bien pudo de manera, digamos, soberana y poderosa, en el mismo día que murió, haber resucitado. Pero Él no hizo lo que quiso. Hizo lo que Dios ya lo había predestinado. Los discípulos tenían que esperar y creer en las palabras que les habían sido ya previamente declaradas. En el versículo número 18, los discípulos del Señor responden. Por favor, si me ayudan con ese carrito, ¿quién es el dueño de un carrito blanco? Disculpe que interrumpa el asunto. Si le pueden poner, por favor, el pare de la alarma, se lo agradecería muchísimo. Versículo número 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba, dice la Biblia, ¿cómo? Cleofas. Ahora, en la Escritura, en el Evangelio de Juan, acompáñenme por favor, en el Evangelio según San Juan, se habla de un tal Cleofas. Capítulo 19. Capítulo 19. El último evangelio. Muchas gracias por lo del vehículo. Disculpen las molestias, ¿no? Juan capítulo 19. ¿Ya lo tienen? Versículo número 25.
versículo 25, el Señor, si declara en su palabra, estaban junto a la cruz, recordando que los discípulos, los apóstoles, todos echaron a correr cuando Jesús fue detenido. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, ¿quién más? Y la hermana de su madre, es decir, su tía, María. ¿Quién dice ahí? ¿Mujer de quién? Sí, María, mujer de Cleofas. Y por último, María Magdalena. Ahora, los historiadores bíblicos no dan a ciencia cierta si era Cleofas, sí, quien estaba en el camino de Emaús. Pero no creo que la Escritura, de manera tan coincidente, se nombre a otro con este, diríamos, nombre muy peculiar y distintivo, como lo narra allá en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Si aducimos que es el mismo, entonces es aquel hombre, sí, que era esposo de quién, como lo dice el verso 25, de quién, de María, sí, la cual había visto la muerte de quién, de Jesús. Y eso inclusive me daría un poquito más de peso bíblico para decir que sobre todo Cleofas estaba totalmente decepcionado. ¿Por qué digo esto? Porque si fue él, la mujer le dijo que el maestro murió a lágrimas, a lloro y poco de ti. Jesús ha muerto, a Jesús le han clavado, lo han atravesado con una lanza y nada hay que hacer con él. Jesús murió. Y Cleofas de pronto en un momento, diríamos, de pesar y de dolor, quiso, como suele hacer mucha gente cuando los problemas sí lo invaden y no saben cómo resolverlo. ¿Cómo? Coge maleta y se va. ¿Sí? Mi querido hermano, tengamos muy presente la situación. Es menester, mis queridos hermanos, que usted y yo tengamos siempre presente que cuando hay problemas, la vía de la salida para ellos no es el escape. Recuerde que había en Emaús, o por lo menos cómo se identificaba esta pequeña aldea o poblado, como un lugar de relajación a consecuencia de ¿qué? De sus aguas termales. Era lo más distintivo de la ciudad. Es como cuando uno dice, Pablo, ¿qué puede haber de aquí en Novoy? ¿Qué hay en Novoy de novedad? El pueblito como tal no es que tiene diríamos, mayores puntos turísticos. Sí, por ahí de pronto a ir a comer algo y si hablamos de temas religiosos, en el mundo católico es a visitar ¿qué cosa? ¿La capilla de quién? De la Franciscana, ¿verdad? Y amado hermano, si hablamos ya de hechos bíblicos de Emaús, si un punto esencial tenía como referencia eran sus aguas. De pronto Cleofas dice, estoy mal, me siento mal, me voy a ese lugar a distraerme, a relajarme para quitarme esta campera. Con respecto, obviamente, a lo que si él tenía en su mente y en su corazón acerca de Jesús. Mas cuando el Señor aparece en ese escenario, inmediatamente dice, bueno, ¿y qué están hablando ustedes? ¿Qué es lo que les pasa? Se acercó, obviamente, como un desconocido, porque así se quiso presentar. ¿Cuántos saben que el Señor puede, aún de nosotros mismos, darnos, mi amado hermano, este tipo de presentación? ¿Cómo saber si en algún momento de tu propia vida Jesús apareció a tu lado y tú ni cuenta te diste? ¿Ah? Tú podrías decir a ciencia cierta, hermano, yo no sé, pero hay gente que sí lo reconoce. Yo creo que fue el Señor. Mi querido hermano, son cosas que están en la potestad solamente de ¿quién? De Dios en hacerlo. Jesús se les presenta, ellos ni de cuenta ni de broma se aperciben de esto y les preguntan ¿qué les pasa? Y dice la Biblia, versículo número, Lucas capítulo 24, versículo número 18, entonces Cleofas le responde y le dice, ¿eres tú, hablándole a Jesús sin darse cuenta cuando está? ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que ella han acontecido en estos días? Porque recuerde que este asunto de la muerte de Jesús, todo pasó en una sola semana. En la última, de hecho. Recuerde que antes de la muerte de Jesús, 7 días antes, Jesús había entrado en Jerusalén como un rey. La gente le recibió con palmeras, Jesús montado sobre un burrito, y la gente gritando y diciendo, alabado sea así el Hijo de David, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor.
Y a la siguiente semana la gente gritando, crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Qué variable que puede ser, ¿verdad? El corazón del hombre. Hoy, por hoy pueden estar alabando, cantando y mañana maldiciendo a todo el mundo, hasta el pastor. Mi querido hermano, dice la Escritura que Cleofas, ¿verdad?, le dirige la palabra a Jesús y le dice: ¿acaso no has sabido? ¿Acaso no te has llegado a enterar de lo último que se ha llevado a cabo en Jerusalén? Y mire, versículo número 19. Obviamente Jesús lo hizo a conciencia. Entonces él le dijo, y le hace esta pregunta: ¿qué cosas? Yo no me imagino qué expresión Jesús ha de haber tenido en su cara. Pero algo es seguro. ¿Sí? Lo que él les dice a los discípulos, a ellos los sorprende, porque habiendo un acontecimiento tan importante que no se entere, diríamos, un forastero que venía, porque él venía de camino ¿de dónde? De Jerusalén, supuestamente para agruparse con ellos hacia Emaús. Mi querido hermano, y de aquí a mí me nace una pregunta que me pareció muy válida, y se la quiero formular a usted. ¿Qué sabes tú? Ojo, ¿qué sabes tú de él que dice aquí que le pueda interesar a Jesús? Cosa curiosa, digo esto. ¿Por qué? Porque Jesús le hace una pregunta a gente triste, gente que ya tenía en su corazón una decepción, y les dice él a ellos: ¿qué saben ustedes que me pueden dar a conocer a mí? Y esta pregunta, mi amado hermano, hasta cierto punto nos confronta a nosotros en la actualidad. Y él podría decir: ¿qué sabes tú de él? Sí, que a él le interese algo saber. Tú podrías de hecho darle a conocer algo al Señor. ¿No sería de pronto al revés? Que él sea el que te dé a conocer más bien, sí, de lo suyo a ti que no sabes nada. Pero, amado hermano, esa pregunta revela prácticamente la condición y la situación real en la que se puede llegar a encontrar un hombre, ojo, un discípulo de Jesús, pero que todavía tiene incertidumbres, tiene dudas y que todavía no se siente definido en lo que es en el Señor. Recuerda que este encuentro con ellos no es un encuentro casual. Dos, no es un encuentro con un incrédulo. Le está dirigiendo, sí, la pregunta a personas que posiblemente tuvieron cerca de 3 años con él. 3 años con él. Que para cualquiera podría decir, hermano, en 3 años podría decir que es el tiempo suficiente para conocer bien a la persona que vive conmigo. Jesús dormía con ellos, Jesús comía con ellos, se lavaba los dientes con ellos, se bañaban juntos, todos hacían juntos. Jesús convivió con ellos. Lo vieron en su faceta humana, pero también lo experimentaron en su faceta divina. ¿Sí me está entendiendo? Y lo más importante es que como hombre y como hijo de Dios, en nada de eso vieron mancha alguna. Qué importante es reflejarse así delante de los demás. Y Jesús les dice: ¿qué cosas? Y aquí vamos a entrar en detalle. Lo primero, y me da gusto al hacer el estudio de este pasaje porque saqué 3 diríamos ópticas, que de hecho también la tiene el hombre, de manera general. Este Cleofas le va a dar a Jesús la respuesta fundamentada primeramente en cómo se origina Jesús, cómo se desarrolla Jesús y cómo termina Jesús. Esto se puede conocer de pronto de manera más precisa, en términos más, diríamos, acostumbrados a nuestro oído, en lo que es el ciclo de la vida. Nace, crece, se reproduce y muere. Y es lo mismo lo que le va a decir Cleofas. Mira, verso 19. Y ellos le dijeron o le respondieron. Mira bien la pregunta. Sí, su origen. De Jesús. ¿Tú has sabido, recuerda la pregunta, qué cosas han pasado?
¿De quién están hablando? ¿Por qué están tan complicados en este camino? Y ellos responden de Jesús Nazareno. Es decir, que identifican los discípulos, identifican primeramente qué cosa, la persona de quién, de Jesús y su origen. Era de Nazaret. 2. Dicen de él, de su profesión y su oficio, su desarrollo. Varón, dice aquí, fue varón, en términos pasados, fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Su desarrollo. Identifican con plena certidumbre quién era. Identifican con plena certidumbre a qué se dedicaba, pero también identifican con plena certidumbre su ocaso o su final. Versículo número 20. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Son discípulos de Jesús, pero parece que recibieron de Jesús en todo ese lapso de tiempo, parece que solamente si recibieron o escucharon de Jesús, si solamente la parte humana, pero nada de lo que era divino en esencia. Y querido hermano, ellos añaden, porque recuerda que algo ya se había llevado a cabo. Mujeres habían visto a Jesús, ¿qué cosa? Lo habían visto resucitado. Dice el versículo 21, pero nosotros, mira, y aquí está la decepción, pero nosotros esperábamos, ¿sí?, que Él era el que había de redimir a Israel. Es decir, nosotros creíamos que este era, pero a la larga no lo fue. ¿Por qué? Porque nació, se desarrolló y murió. Y eran discípulos. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Es decir, y ya lleva 3 días bien muertos. Versículo número 22. Aunque también nos han contado, recuerde esto, aunque también nos han, dice aquí, asombrado, unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Mi hermano, pero el testimonio de otros, para ellos, no fue de contundencia para poder creer. Y querido hermano, debemos de entender en la parte humana, solo en la parte humana, que ellos tenían mucha lógica en la parte humana, pero ellos no habían vivido las experiencias que vivieron junto a un hombre solamente en su faceta humana. Ellos vivieron, mi amado hermano, junto a Jesús en la faceta humana, pero también en la faceta divina. Y Jesús sí les había demostrado en más de una oportunidad su poder como Hijo de Dios. Tantas evidencias al caminar, por ejemplo, sobre las aguas, tantas evidencias como multiplicar los panes y los peces, tantas evidencias como ir y darle vida a alguien que había muerto, como lo fue Lázaro, o como lo fue el hijo de la viuda de Naín, o como lo hizo prácticamente dando sanidad, en este caso al siervo del centurión, a muchos cientos de hombres, a gente leprosa, mi amado hermano, hizo obras pero de manera trascendentales. Lo experimentaron en su faceta divina, pero en el momento de la dura prueba no pudieron reconocer ninguna de esas, diríamos así, de esos milagros o de esas manifestaciones divinas. Cuando vamos a la Escritura, dice en el versículo número 22, aunque también nos han asombrado las mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo,
Y dice, y vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Verso número 24, léalo por favor conmigo. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Y aquí está el centro del meollo del problema. Nadie, en cuanto a los apóstoles hasta ese entonces y discípulos, nadie lo había visto. Nadie le había visto. Y querido hermano, qué diríamos terrible sería poder manifestar la gloria de Dios en nuestra vida, y porque alguien no lo comprobó, o alguien no lo vio, o alguien simplemente no estuvo ahí, afirmar de manera rotunda que los hechos nunca sucedieron. Mi querido hermano, eso es lo que estaban haciendo los discípulos. Como nosotros no vivimos la experiencia, como nosotros no nos metimos en el sepulcro, como a nosotros no se nos aparecieron los ángeles, como a nosotros no se nos dijo lo que se nos dijo, y no lo hemos comprobado, entonces todo es mentira. Y por eso estamos decepcionados y nos regresamos a Emaús. Mi amado hermano, Jesús obviamente luego de esta situación, tuvo que darles una aclaración. Versículo número 25. Entonces, Él les dijo, oh insensatos, y me interesa mucho esta expresión, y tardos. ¿De qué? Diría cualquiera, y lentos. De corazón. ¿Lentos de qué? ¿O tardos para qué? Para llegar a creer con el corazón, no con la mente. Ellos con la mente habían asimilado todo lo que Jesús les había dicho, porque sabían de Él, porque reconocían lo que había hecho y porque sabían dónde estaba, según ellos, en un sepulcro. Es que cuando uno se acerca al cristianismo con la mente, pero no con el corazón, mi fe está sin fundamento. Mi fe es hueca, mi fe es vacía, mi fe está solamente depositada en letra muerta. Yo quisiera, por favor, que me acompañe a la Biblia y que reconozca algo, de manera contundente. Y querido hermano, dice la Escritura en primera carta a los Corintios, capítulo número 2, verso 5. Venga, por favor, conmigo. Primera de Corintios, capítulo número 2, verso número 5. ¿Lo encontró? Cuando Pablo se dirigió a la iglesia de Corintios, dice el Señor en el verso número 5, les dio a los discípulos de esa iglesia la siguiente instrucción: para que vuestra fe o vuestra manera de creer no esté fundada, mira esto, no esté fundada, es decir, no radique en qué, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en qué, en el poder, es decir, en lo imposible. Porque con la mente usted puede creer la Biblia de Génesis al Apocalipsis, pero en la mente, pero cuando la toca ponerla en práctica con el corazón, entonces desvirtúa o desvaloriza la palabra y le hace perder eficacia. Usted podría de pronto leer la Biblia y en su mente asimilar cada milagro que se llevó a cabo y aplaudir por ese milagro y regocijarse en ese milagro, pero cuando a usted le toca pasar la prueba y le toca esperar el milagro, usted dice: no, yo voy al médico, porque el médico es el que tiene la receta para mi necesidad. ¿Por qué puede llegar a pasar eso? Porque se acercaron con sabiduría humana, no aquella sabiduría que debe de descansar en la fe de un Dios todopoderoso que ha dicho: clama a mí y yo te responderé. ¿Y eso qué? ¿A qué implica eso de que si yo clamo a Él, debo esperar que Él venga y nos siga?
¿Sí me está entendiendo? Mi querido hermano, la fe de estos era letra muerta. Me acompaña, por favor, a la carta de Filipenses, capítulo número 1. Más adelante. Versículo número 27. La fe que el Señor demanda de su pueblo es una fe que no se radica en sabiduría humana, sino en el Espíritu. Y ahí lo menciona. Filipenses 1, verso número 27. ¿Lo tienen? Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, y esto es importante considerar, para que sea que vaya a veros, es decir, para que sea que esté presente o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo, ¿qué dice? Es decir, en un mismo sentir, combatiendo unánimes. ¿Por qué dice la Escritura? Por la fe del Evangelio, o por el poder que tiene el Evangelio en aquellos, sí, que la logran tomar con el corazón. Y querido hermano, Jesús cuestionó las actitudes de estos dos discípulos y les dice: oh insensatos, verso 25 del capítulo 24 de Lucas, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Verso número 26. No era, y Jesús le va la mano, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Es decir, no solamente básense, le dice Jesús, en lo que se les dijo, lo que se les enseñó en estos 3 años. Miren lo que dice, qué cosa, la Escritura. Y créanla con el corazón, porque recuerda lo que Jesús le anticipa a estos. Eran tardos de corazón para creerlo, con el alma, no con la mente. Adicionalmente, dice el verso 27, y comenzó Jesús a hablarles desde Moisés, es decir, desde el Pentateuco, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Ahora, qué precioso. Ya nos dicen muchos estudiosos de la Biblia que Jesús, sí, tuvo para con ellos la gracia, y ellos tuvieron para con Jesús el privilegio de escuchar de los labios del gran maestro, sí, la mayor y la más grande predicación que Jesús había dado en todo su ministerio. Tuvo 11 kilómetros para poder conversar con estos dos, desde el Pentateuco hasta ¿dónde? Hasta los profetas, hablándole y declarándole toda la base bíblica que hablaba de quién. Todo. Es que el Pentateuco, o Génesis, Éxodo, ¿sí?, Levítico, Número y Deuteronomio, habla de Cristo. Jesús estaba representado, mi amado hermano, desde allá, desde el libro de Génesis 3, verso número 15, cuando Dios le dio a la mujer la promesa de que de su descendencia nacería aquel que habría de pisarle la cabeza a la serpiente, y así mismo que la serpiente lo mordería en el calcañar, que era la puerta. Jesús estaba presente, mi amado hermano, en el simbolismo en cuanto a en este caso a la demanda que le hizo Dios a Abraham para que le entregara a su hijo. Ahí estaba Jesús. Era un prototipo de lo que habría de venir, pero con una gran diferencia. A Abraham se le pidió que no matara a Isaac, pero Dios terminó dando a su hijo en sacrificio. Mi querido hermano, el Señor se manifestó como la fuente de agua viva cuando salió de la roca, de la peña, una vertiente para dar de beber a todo el pueblo. Ahí estaba Cristo. Con Isaías, si quiero adelantarme muchísimo, el Señor, mi amado hermano, se presenta como el Mesías prometido para la nación que habría de ser llevada cautiva.
No se diga con Daniel, mi querido hermano, donde por medio de las visiones se habla del reino de Cristo por la eternidad. Todos los profetas, todas las escrituras hablaban de Jesús. Y el Señor tuvo la paciencia y tuvo, mi amado hermano, diríamos, el amor, sí, inmensurable que Él puede manifestar para cogerlos durante 11 kilómetros e ir explicando cada momento, sí, de la Escritura que hablaban de Él. Para ellos era un extranjero. La Biblia dice en el versículo número 28, llegaron pues a la aldea a donde iban. Y dice la Escritura, y él hizo como que iba más lejos. Ahora, algo curioso en todo esto, que hasta ese punto el Señor les había llamado la atención, pero también por medio de la palabra le había, ¿qué cosa a ellos? Aclarado de que esto con respecto a Jesús era necesario, pero que también por la Escritura, sí, quien les había prometido que habría de resucitar, resucitaría también. Pero algo curioso, ¿qué cosa? Que aún después de haber recibido semejante enseñanza del autor de la maestría, que es Cristo, ellos todavía no veían o no reconocían en este hombre a Jesús, el Cristo. ¿Qué me llama la atención de este texto? De que muchas veces, aún en las iglesias, personas vienen a escuchar la palabra y se les puede predicar desde el Génesis hasta el Apocalipsis acerca de Jesús y ellos salir tan impandos como entraron, luego de haber escuchado de que Jesús es el autor de la vida y que Él demanda de nosotros todo nuestro ser para que le sirvamos, para que le amemos. Mi amado hermano, cuando llegaron, dice la Escritura, pues, a Emaús, Jesús hizo como que se iba de largo. Pero ellos, dice la Biblia, le detuvieron. Versículo número 29. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Es decir, que llegaron prácticamente al ocaso del día. Si salieron de mañana, todo un día se demoraron en esos 11 kilómetros a pie. Entró, dice la Biblia, sí, pues a quedarse con ellos. Ahora, algo sí es seguro. La Biblia dice y enseña, y acompáñenme por favor, a Hebreos capítulo 4, verso 2. La Biblia sí me enseña algo a mí que trasciende de pronto mis expectativas. ¿Qué es? Léalo, por favor. ¿Ya lo encontró? Hebreos 4, verso 2. ¿Qué nos dice? Ajá. ¿Qué debe de haber cuando uno se acerca a la Biblia? Para poderla asimilar con el corazón. Uno debe de acercarse, ¿qué cosa? Con fe a la Escritura. Yo te pregunto, ¿tú te acercas con fe cada vez que vas a leer la Biblia? ¿O lo coges simplemente como un libro de lectura histórico? ¿O lo coges como una demanda simplemente superficial de cumplimiento de que debes de leer la Biblia? Hebreos 4:2. Dice la Biblia que aún para leer la Escritura o para escucharla, uno debe de hacerlo con fe, porque cuando uno no le pone, diríamos, ganas al estudio de la palabra, mi querido hermano, sí, se vuelve un estudio de cualquier otro libro. Yo pregunto, ¿tú te acercas con fe de pronto para estudiar matemáticas? ¿Ah? Tú dices, el Señor me va a hablar a través de la gramática, el Espíritu Santo me va a ministrar tu ciencia natural. Tú no te acercas así. Pero hay quienes se acercan a la Biblia como que se están acercando a un libro cualquiera. Mi amado hermano, la Biblia es la palabra de Dios, es la voluntad escrita de Dios para ti. No lo veas en tercera persona.
Cuando lo leas, no lo veas como un libro que fue escrito para otros y que se habla de esos otros. Cada vez que te acercas a la Biblia, si acércate creyendo que Dios te está hablando a ti. Y por ende, como te habla a ti, el Señor a ti te hace demandas. Y a ti también te ofrece promesas que quiere cumplir. Mi querido hermano, la Escritura bien también menciona que la fe viene por el oír y el oír de su palabra. Eso lo dice en Romanos 10, verso 17. Pero continuando el estudio, dice la Escritura en el versículo número 30, y aconteció, obviamente lo obligaron a quedarse Jesús, y aconteció que estando sentados ellos a la mesa, tomó el pan, este invitado que para ellos no sabían quién fuera, tomó el pan y lo bendijo, lo partió, y dice ahí, y les dio. Verso 31, léalo por favor. Pasó un milagro en ese momento. ¿En qué momento, mi amado hermano? Recuerda, versículo número 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vida. ¿Cuándo lograron saber quién era Jesús? ¿Cuándo? ¿En qué momento en particular? Porque aquí hay algo precioso escondido. ¿En qué momento? Cuando partió el pan. Mira lo que dice más adelante, versículo número 35, en el mismo capítulo 24. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido. ¿En qué momento? ¿En qué instancia? Dice ahí, al partir, ¿qué cosa? Hermano, ¿qué implica eso? Solo los que logran compartir con Jesús pueden reconocer a Jesús. ¿Qué implica compartir el pan? Tener comunión. Tener, mi amado hermano, el acercamiento entrañable, de poder compartir con Él todas sus experiencias, todas sus vivencias. De hecho, mi querido hermano, tú le podrías abrir la puerta a tu casa e invitar a un desconocido para que venga a compartir contigo en la mesa tu plato de comida. De seguro que no. Solo invitas a tu casa a aquellos que tú sientes que te aman, que te estiman, aquellos que tú sientes que de alguna manera te han ayudado y tú en gratitud quieres compartir con ellos de pronto un plato de comida. ¿Verdad que así lo haces? Cuando tú invitas a alguien a compartir el pan en tu casa o la comida en tu casa, es porque es una forma de manifestar gratitud con ese alguien. Y querido hermano, estos compartieron con Jesús el alimento y desde ese momento sintieron un cambio aún en lo que habían escuchado. Porque la palabra ya les había sido otorgada, mas sin embargo, pese a que les había entrado por los oídos, recuerda la palabra, todavía faltaba ¿qué? Para que puedan creer. Se leyó allá en Hebreos. ¿Qué les faltó todavía? A veces no te ha pasado que lees la Biblia en el momento de la necesidad, pero aún así sientes vacía. Si sientes vaciedad en el alma, dices, Señor, estoy leyendo, pero no me estás satisfaciendo en mi corazón. Si no siento que me estás hablando. A veces es un poquito complicado cuando uno comienza a hacer un mensaje a través de la Escritura, porque lo que uno quiere inmediatamente cuando se sienta a preparar un mensaje es que Dios le hable a uno primero. Cuando uno siente que Dios le habla a uno, entonces uno puede decir con satisfacción, Señor, si me hablaste a mí, le vas a hablar a tu pueblo. Si me ministras a mí, de seguro vas a ministrar también a la iglesia. Porque recuerde que la Biblia no es de interpretación privada, sino para toda la congregación. Habían caminado con Jesús 11 kilómetros, dándole la espalda a Jerusalén y yendo a un lugar de tranquilidad como lo era Emaús. Es que cuando los hombres le dan la espalda, diríamos, hacia el cielo, obviamente en el mundo no van a encontrar la satisfacción, no van a encontrar a Jesús, así Jesús camine en medio de ellos. Hasta
Hasta para poder ver a Jesús, verlo, debes de estar caminando en la dirección adecuada. Tú no vas a poder ver a Jesús si vas en un camino opuesto al que Jesús quiere que tú vayas. ¿Se acuerda cuando Jesús ya apareció contundentemente a todos? Lo primero es que les dijo es: no se vayan de Jerusalén. Estos discípulos no estaban en Jerusalén. ¿Se fueron a dónde? A Emaús. Mi amado hermano, para ver a Jesús en tu vida tienes que ir en el camino correcto. No pretendas caminando opuesto a donde Dios te ha dicho que debes de caminar. Ahora, ¿a dónde camina la iglesia? La iglesia camina hacia el cielo, apuntando al cielo. Su mira, su corazón está allá. Por eso así el Señor nos lo ha demandado: poner vuestra vida en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si pones tu mirada en el camino correcto, verás a Jesús y también su gloria. Pero si tu mirada está en la tierra, si estás solamente pensando en lo terrenal, así el mismo Cristo se te aparezca, no lo vas a reconocer. ¿Por qué? Porque no habrá en ti ese espíritu de discernimiento. Y por más que hablen de Jesús, y por más que te hagan entender en la mente de Jesús, no vas a poder asimilar el plan de Dios para ti. Porque no vas en la ruta que el Señor quiere que tú vayas. Es difícil, mi amado hermano, poder llegar a asimilar lo espiritual cuando mi mirada está puesta en lo terrenal. ¿Sí me estás entendiendo? Mi querido hermano, los discípulos sí partieron el pan junto a Jesús y entonces le fue revelado, sí, fue revelado sin la condición en la que ellos obviamente se encontraban. Jesús, dice la Biblia, en el versículo número 31, les fueron abiertos por los ojos y le reconocieron, mas él, ¿qué hizo de manera inmediata? Se desapareció de su vista. Ahora, qué interesante. Luego de esto, los discípulos, estos dos, entre ellos se denomina uno con el nombre de Cleofas. Sí, era tarde. ¿Qué obligaron a hacerle a Jesús sin saberlo? Que se quedara porque el día declinaba. Pero como ya pudieron ver lo que antes no habían podido percibir, mira lo que va a pasar. Versículo número 32. Y esto me encanta. Y se decían el uno al otro: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría. ¿Qué cosa les abrió Jesús? Mira, solo Cristo puede generar eso en el corazón de un alma sedienta de Dios. Solo su Espíritu puede hacer enardecer en tu corazón la palabra si te acercas con fe en el caminar del Evangelio. Si tú no estás encendido en el fuego del Señor, en el fuego de su Espíritu, así leas todo el día la Biblia, ella no hará ningún eco en ti. Pero para el que tiene el Espíritu viviente, mi amado hermano, así lea un versículo, una palabra, lo llenará completamente todo. ¿Está entendiendo? Solo los que logran, mi querido hermano, trascender para poder depositar su mirada y compartir con Jesús, podrán también disfrutar, degustar el precioso manjar de lo que es la Biblia para sus vidas. Esto no se trata de ir memorizando versículos. Está bien, obviamente, retener el consejo en la mente, pero si lo haces con el corazón, así lo que sepas con la mente de un solo versículo, pero si tu corazón lo asimiló, has podido saciar tu alma con el alimento espiritual. Hay mucha gente que yo conozco, y yo soy uno de ellos. Yo soy malísimo para grabarme los versos bíblicos. Malísimo, pésimo. Pero amado hermano,
Cuando oro o cuando voy a la Biblia, sí, no necesariamente me acuerdo dónde dice tal cosa en tal versículo, pero el Espíritu cae a mi mente y a mi corazón, donde sí lo he leído y lo busco y lo encuentro. ¿Por qué? Porque la palabra que Dios implantó, nadie me la puede quitar, ni aún mi mente misma. Porque el Señor no la graba ahí, la graba en el corazón. ¿Sí me está entendiendo? Y esa palabra grabada en el espíritu, mi amado hermano, del hombre, nadie te la puede arrancar. Así no te acuerdas dónde queda tal o cual versículo bíblico. Hay quienes se jactan porque saben la escritura, porque dicen sí, los versículos de memoria con punto y coma. Pero cuando les toca llevarlo sí, a la práctica, a la vivencia de cada día, claudican y pisotean la palabra que se sabe de memoria. Mi amado hermano, los discípulos de Jesús confiesan entre ellos ahora que ya no están confundidos, ya no están tristes, ya no están desesperados. Ahora ellos dicen en su corazón, dicen el uno al otro, ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Y es verdad, solo Cristo puede abrir, mi amado hermano, sí, lo que el mundo ha puesto en tus ojos. Un velo. Cuando vamos a 2 de Corintios, capítulo número 3, en el verso 14, la Biblia explica de esto. 2 de Corintios, capítulo 3, verso número 14. ¿Lo tienes? Dice el Señor, pero el entendimiento de ellos se embotó, es decir, quedó totalmente copado o lleno. Y usted sabrá que en un vaso que ya está totalmente arrebosado de agua, podrá entrarle más agua. ¿Qué pasará si le echa más agua? Se desperdicia, porque está totalmente copado o lleno. Y eso es lo que dice la Biblia con respecto al entendimiento de los hombres en general. Pero el entendimiento de ellos, dice, se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, que era la ley y los profetas, les queda el mismo velo, no descubierto. Y mira, el cual por Cristo, dice ahí, es quitado. ¿Quién puede quitar ese obstáculo para poder asimilar la Escritura? Solamente Cristo. Y dice el versículo número 16, pero cuando se convierta en el Señor, el velo se quitará, y entonces el Espíritu Santo podrá hacerte disfrutar lo que antes, cuando leía, no tenía sentido. Veamos cómo culmina, mi amado hermano, la preciosa historia de Lucas capítulo 24. Versículo número 33 dice el Señor, y levantándose, mira, en la misma hora, ya no vieron, mi amado hermano, que era tarde. Ya no pudieron decir, uy, es de noche y es peligroso caminar 11 kilómetros de regreso. ¿Hacia dónde? Hacia Jerusalén. Es que cuando ya el Espíritu de Dios ha tratado con el corazón incrédulo, entonces el hombre ve las cosas de una manera diferente. Antes de que Dios te trate, de pronto las cosas espirituales no tienen valor. O por lo menos si las cumples, es simplemente eso en tu vida. Una mera, ¿sí? De pronto, sí, una mera compromiso, un mero compromiso de ir a hacer la cosa y ya está. Y si te invitan a hacerlo en otra ocasión, dicen, no, ahorita no puedo. Mi amado hermano, pero el que es tratado por el Espíritu, el que es de alguna manera ya confrontado por medio del Espíritu Santo y ha asimilado en Dios lo valioso que es tener dentro de sí a un Cristo viviente, mi amado, es un deleite y no se despegará jamás de identificarse no solamente con su Señor, sino también con su obra. Y para esa persona más bien sería doloroso decir, ¿qué? ¿Hoy día no voy a ir? No, hermano, no me
yo quiero ir. Porque Cristo lo ha cautivado. Y eso pasó con estos dos. Cuando ya entendieron, cuando el velo fue quitado y creyeron, mi amado hermano, dice la Biblia, levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban, dice ahí, con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Verso número 35, podrías leerlo. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir. Tú has reconocido a Jesús con el corazón. Reconocerlo es creer en Él, pero no con la mente, sino con el alma. Solo el que logra creer con el corazón puede llegar a, como lo hizo el Señor, puede llegar a partir su alimento con Él. Y Él contigo. ¿Te acuerdas el mensaje en Apocalipsis a una de las iglesias? Si me dejas entrar a tu corazón, no solamente voy a entrar, sino que voy a cenar contigo y tú conmigo también. De ahí, mi amado hermano, es más que válida esta pregunta. ¿Sí? ¿Y tú qué crees? ¿Qué crees de Jesús? ¿Que simplemente fue un hombre que a través de la historia hizo cosas buenas y que de ellas se registró en la Biblia para que tú simplemente puedas tener cierto conocimiento de lo que hizo un hombre magistral? Si para ti eso es el cristianismo, déjame decirte que estás totalmente desubicado. Jesús no fue solamente lo que dijeron Cleofas y su compañero, un hombre que nació allá en Nazaret, un hombre que hizo muchas cosas buenas y que por su mano gozaba de testimonio delante de Dios y de los hombres, pero que después simplemente acabó muerto. Solo aquel que ha podido tener la experiencia del Espíritu en su vida podría llegar a decir, Jesús es mucho más que un hombre bueno, es mucho más que alguien que ha nacido en una tierra santa y es mucho más que una cruz. Jesús es el todo de mi vida y yo moriría por Él, como Él lo hizo. Aleluya. Si Cristo es eso para ti, te invito a hacer una lectura, pero no con los ojos, ni con la mente, sino con el corazón. En el Evangelio de Juan, y toma este texto como una oración para culminarlo. Juan capítulo 6. Verso 69. ¿Podrías inclinar tu rostro y orar con este texto? Y le podrías decir al Señor, y nosotros, Juan 6, 69, ¿lo tienen? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Crees esto, mi amado hermano? ¿Crees esto, mi amado amigo? Si lo crees, el Señor ha prometido quitar la venda de tus ojos. Y Él ha prometido hacerte ver como Él nos ve, como personas redimidas por el poder de la cruz y levantadas de la muerte por el poder de la resurrección.